Muy buenas tardes. Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo creo que se me oye bien. Estamos teniendo una cosilla con el micrófono. ¿Se oye bien? Creo que podéis comentar por el chat algunas cosillas mientras estamos hablando por aquí y nos vamos centrando en qué vamos a hablar hoy. Muy buenas tardes a todos. No veo a nadie conectado con la cámara, pero sí que podéis hablar por el chat sobre lo que yo os voy preguntando sobre esta sesión sobre búsqueda en Google y reputación en Internet. Vale, veo que ya empieza a haber personas por ahí. No tengáis miedo en responder por el chat y hablar un poquito de lo que vayamos debatiendo sobre esta clase, esta píldora de búsqueda en Internet, de qué pasa cuando buscamos nuestro nombre, qué visibilidad tenemos en las redes, sobre todo en Google, que vemos como fuente principal de nuestra actividad en Internet y que puede ir afectando a todo lo que vamos haciendo en nuestra vida. Vale, yo voy ahora, por ahí veo a alguien. Buenas tardes. Yo creo que tenéis por algún sitio de vuestro espacio que podéis hablar si queréis por el chat, pero si somos muchos se convierte un poco en caos, pero sí que se puede, si tenéis ahí el chat para poner algunas cosillas e ir comentando, porque hay algunas cosas que vamos a comentar que cuanto más demos nuestra opinión va a ser más entretenido, vamos a aprender un poquito más todos sobre nuestra percepción de toda esta visibilidad que vamos dejando en Internet y toda la importancia que tiene para cualquier actividad de la vida, ya pueda ser para buscar trabajo, para mantenerlo, incluso para no perderlo o para conseguir más o menos leads de cuando somos clientes, cuando somos los gestores de una empresa o este tipo de cosas, ¿vale? Con lo cual no tengáis ningún tipo de vergüenza en ningún momento. ¿No se escucha? Perdón, Eli, gracias por estrenar el chat. Lo primero, ¿no se me escucha bien o no se escucha nada? Según esto sí me va el micrófono. Sí que está detectando, por acercármelo más o menos. Sí, dale por ahí. Gracias, Dayana. A ver si estoy aquí gritando. Ya soy de Zaragoza, con lo cual lo de gritar no lo llevo mal. Hablamos siempre muy alto. Échate un vistazo por ahí, Lili. Tendrás algún micrófono, algún audio por ahí desconectado. Entonces vamos a hablar un poquito sobre reputación. Vamos a ver un poquito todo esto que va a afectar a nuestra vida y quizás alguien ya lo ha ido detectando en según qué campos de todo lo que hacemos constantemente, pero a veces quizás no somos conscientes. Voy a compartir un documento para que vayamos viendo sobre qué va todo esto de la reputación. Yo voy a seguiros por el chat, aunque si alguien quiere pararme y hablar, que lo haga con toda confianza, ¿vale? Entonces, al final, lo primero es presentarme. Ahora que ya estamos, que somos varios y que ya podemos estar aquí hablando de esto, me voy a presentar. Yo soy Roberto Cantín, trabajo en una empresa de reputación en Internet. Estudié, que esto es lo que siempre digo porque llama mucho la atención a todo el mundo, estudié ingeniería informática, aunque ahora me dedico al marketing, para que vayáis viendo un poquito cómo va cambiando la percepción muchas veces de lo que tenemos con lo que nos dedicamos a estos de Internet. ¿Vale? Yo tengo base técnica, con lo cual vamos a ver que en la reputación y en esta parte de gestión de visibilidad, mucha de la parte, yo siempre digo que la mitad del trabajo del que hacemos es, seguro que estáis de acuerdo, no solo en esto, en muchas cosas, es enterarnos y analizar todo lo que está pasando, en este caso de Internet, con todo el gran volumen de información que movemos para todo, para cualquier cosa, para trabajo, para vida personal y demás. Y el otro 50% es tomar correctamente las decisiones sobre esta información que podemos o empezamos a filtrar, ¿vale? A veces tenemos mucho problema sobre la sobreinformación, la sobrecomunicación, tenemos demasiados mensajes al día, demasiadas redes que atender, demasiados mails, demasiados grupos de WhatsApp, seguro que todo esto lo hemos sufrido alguno que otro, ¿vale? Y alguna cara veré por ahí, aunque no la vea, me la imagino, con lo cual tenemos un montón de información que a veces nos sobrepasa en el día a día, quizás también en la parte del trabajo. Tenemos que el trabajo antes tenía un horario, ahora no lo tiene. Ahora nos llevamos en el móvil el mail a casa y estamos constantemente conectados. Luego preguntar alguna cosilla. Espero que tengáis afán de hablar, porque suele ser más enriquecedor que consigamos hablar. Entonces, para definir la reputación online, que trata un poquito todo esto de qué es lo que pone cuando buscamos nuestro nombre en Google. Luego os preguntaré a ver si lo habéis hecho. Al final debe ser una consideración social que las personas tenemos de la imagen de una persona, una organización, una marca. Las personas en Internet nos convertimos en usuarios, ya lo sabéis. Tenemos
tenemos más facilidad para acceder a ciertos sitios web, a ciertas tiendas online, a ciertos portales, hoteles, cualquier tipo de cosa ya es algo muy habitual, que hasta sin querer tengamos la costumbre de buscarlo en Internet, ¿vale? Tenemos esta costumbre de estar conectados completamente todo el tiempo, ¿vale? Para buscar cómo vamos a un sitio por el navegador del coche, para buscar las entradas del cine, para cualquier cosa. Ya sabéis de lo que hablo seguramente. Entonces, empezamos por poner un ejemplo. ¿Algún micrófono se oye por ahí? Si alguien tiene que decir algo, que no se corte, de verdad. Estamos aquí para esto. Y siempre muestro algún ejemplo. En este caso, si os pido participación por el chat, aunque sea algo rápido, os lo agradeceré porque será todo mucho más dinámico. Siempre pregunto, todos conocéis a Justin Bieber, espero que no haya nadie muy fan, y siempre pregunto cuando empiezo estas sesiones, siempre pregunto si sois capaces en el chat rápidamente de definirme a esta persona con una palabra. ¿Alguien se atreve a decirme algo de este muchacho en una palabra por el chat? Me parece que es un niño, un niñato. Sí, casi siempre van por ahí los tiros. No os preocupéis que no me voy a asustar. Iconic Legend, hay mucho nivel, Carlos. Polémico. Oigo teclar a alguien, voy a esperar a ver. Como es horario casi, son las 7 y pico, se pueden decir cosas, pero tampoco os paséis, ¿vale? Que siempre nos salen estas cosas. Ya conocéis el caso de Justin Bieber. Lo curioso de todos estos temas, cuando empezamos a decir palabras mucha gente, sobre todo cuando se hace cuando en personal, en presencia, yo hago esta pregunta en algunas charlas y demás, lo curioso es que nadie me dice cantante, ¿vale? Sabéis todos que en realidad es cantante, es artista y se dedica a esto de la música para ganar dinero y pagar sus facturas. No le va mal en cuanto a la parte de facturación, pero llama mucho la atención y vemos ahí un primer ejemplo de lo que es la reputación cuando todos tenemos una imagen, una consideración social de este muchacho, pero no siempre coincide con lo que en realidad, bueno, en este caso, le hace ganarse la vida, ¿vale? Por eso el separar un poquito estas cosas. En realidad, el muchacho, si conocéis un poquito la historia, se hizo muy conocido con 4 o 6 años cuando dedicó una canción a su abuela, compuso una canción a piano para su abuela enferma y de ahí pues se fue haciendo, se convirtió en un producto. Pues bueno, económicamente no le va mal como producto, no vende pocos discos, pero tiene este pequeño problema reputacional, ¿vale? Luego a veces entenderemos y veremos que no siempre van de la mano. A veces importa y la vida real importa mucho más, pero a estos niveles pues parece que seguramente no le importe mucho la reputación que tiene con tal de que pague sus grandes facturas y sus grandes casas, coches y todo esto que esto sí conocemos desgraciadamente, aparte de su música. ¿Vale? Entonces, eso es, tiene demasiada exposición. A veces es verdad que muchas veces no nos ponemos en el lugar de que nos hubiera pasado a nosotros y con 17 años tenemos todo lo que le pasa alrededor. Pero bueno, en su caso, lo que nunca sale y entendemos muy bien es que de verdad debe tener talento para la música, que no lo conozco. Creo que sí, ¿eh? Entonces, cuando pasamos a línea, ya que empezamos a hablar un poquito ya de reputación corporativa, nos pasa lo mismo con McDonald's. ¿Sabríais definir McDonald's en 2 palabras? ¿Qué os viene a la mente? Así sin pensar mucho. En 2 palabras, ya no en una, en 2. Fast food. Gracias, Daniel, por haber sido más rápido y evitar las que vienen a continuación, que es lo que más o menos todo el mundo pensamos. Pero también es verdad que supongo que casi todos hemos caído en McDonald's alguna vez que otra, por varias razones, por En 2 rapidez. palabras, café peor. Sí, Si la además, comida es mala, el café es aún peor, es nauseabundo. es verdad que el café es... ahí sí que hacen un homenaje mucho al café americano. Y el café es... aunque la comida puede ser basura, no depende de gustos, aunque todos estamos de acuerdo por lo que veo en la sala, el café es verdad que es difícil de tomar. No aconsejaría, si alguien no lo ha probado nunca, que empiece a probar el café por McDonald's. Bueno, pasa lo mismo. Al final McDonald's, toda su estrategia de marketing como empresa, todos sus anuncios, toda su imagen empresarial de locales y demás, se enfoca a limpiar su imagen constantemente, a decirnos que ellos toman carne local, que siempre trabajan con operadores locales, que tienen la Q de calidad que en España, etcétera, etcétera. Pero tampoco les hace falta porque encontramos pocos McDonald's vacíos, que me llama muchísimo la atención. Que da igual la hora, da igual el sitio, da igual el país, siempre los McDonald's tienen gente. ¿Vale? Aquí siempre suelo aconsejar, ahí dejo notar que soy bastante cinéfilo y me gusta mucho el cine. Dejo notar si alguien no ha visto la película del fundador sobre cómo se creó toda la historia de McDonald's, es bastante interesante. ¿Vale? Cuento un poco esto y descubrís al final, no voy a hacer spoiler, pero os lo digo, descubrís un poco que McDonald's es algo más que una empresa de restauración y hostelería, ¿vale? Entonces, al final, vemos que
la consideración social y la opinión puede contar bastante cuando somos usuarios, pero a veces no está de la mano de lo que hace que luego vayamos a cenar un domingo por la tarde o un sábado por la noche que no queramos cocinar, ¿vale? Que también nos hace ser a veces clientes más habituales de la cuenta, en según qué casos, y nos hace que todos conozcamos más o menos cómo funciona. Yo recuerdo cuando era más joven, cuando las primeras veces tenían que explicarnos siempre cómo iba el menú para elegir, y ahora prácticamente todo lo tenemos como muy interiorizado, que no sé si es bueno o es malo, ¿vale? Depende de los gustos. Entonces, el informe de Telefónica, de Fundación Telefónica, que saca todos los años, no sé si lo conoceréis, que suele salir por la televisión, en medios tradicionales, a nivel de, mira, han publicado, pues nos arrojó bastantes datos que para iniciar toda esta sesión pues nos vienen bastante bien, ¿vale? Uno de ellos, que es bastante llamativo, nos dice que más de la mitad de los empleados españoles no protegemos nuestra intimidad en las redes sociales. No sé si sois conscientes de todo esto, pero a veces pasaremos un poquito, daremos una vuelta en la segunda sección, que vamos a dividir un poco en dos partes esto. En la segunda sección, en que las condiciones de privacidad, muchas veces, de las plataformas en las que estamos, Facebook, Instagram, Twitter, Google, el propio Google, todo este tipo de plataformas, pues muchas veces no son tan claras como nos gustaría, y otras veces, que son las muchas, no las leemos con la atención que merece. Con lo cual, el otro día hice yo un conteo con todas las aplicaciones que tengo en mi móvil, tengo 178. Os podéis imaginar que no uso todas y que no me he leído las condiciones de seguridad y de privacidad de todas ellas. Entonces es algo bastante curioso, pero estamos dejando un rastro que luego veremos que puede afectarnos un poquito, y cuando saltamos la línea ya a la hora de buscar trabajo, buscar una visibilidad como empleado, como freelance, como lo que sea, pues ya nos dicen, oficialmente dicen que 3 de cada 4 empresas rastrean en Internet el nombre de los candidatos. Yo, por mi experiencia, os digo que más, que prácticamente todas van a buscar en Google el nombre en Google antes de hacer una entrevista de trabajo. Y lo más llamativo es que 1 de cada 3, un 34%, son rechazados por lo que se encuentra en redes sociales. A veces es bastante curioso, sobre todo porque tendemos en este caso a echar la culpa siempre a lo que hay en redes sociales, y no siempre es así, ¿vale? Yo siempre rompo la lanza aquí en favor de los usuarios, que al final son los que hacen que esto funcione, porque no siempre las empresas o las personas que toman las decisiones, eso es, no te llevas sorpresas, o a veces te las llevas cuando la lees y estás a tiempo de solucionarlo, ¿verdad? Que a veces nos pasa mucho y luego sale mucho por la tele, entonces a veces detectamos cosas que precisamente cuando está la letra pequeña, la famosa letra pequeña, está puesta ahí para que no nos enteremos la mayoría de nosotros, ¿vale? Entonces, en redes sociales esto es muy habitual, además venimos de la generación Windows, con lo cual teníamos ahí, siempre sale una pantalla con aceptar y estamos acostumbrados a no leerla y aceptar porque nos está tapando lo que vemos detrás. Entonces, caemos en la cuenta de que puede afectarnos en este caso, pues estamos hablando de encontrar empleo, y a veces lo que comentaba yo es que no siempre la culpa es del que está facilitando demasiada información, sino a veces del que la interpreta bien o mal. A veces una foto en Facebook en las fiestas del pueblo no significa que seamos alcohólicos ni algo por el estilo, ¿vale? Con lo cual hace falta esa comunión entre usuarios y contratadores, que tenemos que ir gestionando un poquito toda esta información. También nos facilitan y nos dicen que el 79% de internautas, casi todos, tenemos ya entre alguna red social, entre 1, 2, 3, 4, estamos siempre en alguna red social. Contamos WhatsApp como red social, entonces os podéis imaginar que casi siempre estamos un poco ahí. Eso, fíjate lo que descubrimos en la letra pequeña, pues que compañías aéreas que no garantizan la puntualidad, es algo bastante curioso. Y después a mí me ocurrió, eso es, de la web, pues al final la sobrecomunicación y la sobreinformación a veces nos lleva a estas cosas. Si yo leyendo la letra pequeña, pues en una compañía aérea, pues si contratabas un seguro te devolvían el precio del billete, pero resulta que el billete solo era un 2% y el resto eran tasas. Con lo cual, si hubiera reclamado por lo que fuera ese seguro, me hubieran devuelto un 2% del billete. Pues estas cositas que vivimos en la vida real constantemente, en Internet se hace todo mucho más rápido. Las políticas de aceptación pasan mucho más rápido, aceptamos mucho más rápido, de repente nos convertimos sin saberlo en auténticos espías de Google, que esto ya nos suena un poco a todos, ¿vale? Ya iremos viendo. Entonces, en el momento entramos en dudar qué conforma nuestra identidad digital. Tenemos, lo comentamos un poquito, buscamos nuestro nombre en Google, aparecen cosas, tenemos información sobre nosotros que sale en muchas redes y en Internet en general. Hablo sobre todo en Google porque es el motor de búsqueda que más se utiliza aquí en España,
pero hay muchos más, como veremos un poquito más adelante. Podemos utilizar diferentes motores de búsqueda, utilizamos Bing, utilizamos Yahoo, otro tipo de motores, y aparece lo mismo, aparecen aquí un montón de datos que si alguien lo ha buscado, si no lo estáis haciendo ahora, que también puede ser, encontramos resoluciones de juicios, resoluciones de posiciones, multas de tráfico, información sobre nosotros que gracias al BOE y al BOA están publicadas en Internet con nuestro nombre y 2 apellidos, con lo cual, incluso cruzando nuestro DNI, con lo cual aparece un montón de información en Internet de la que quizás no éramos conscientes y estamos ofreciendo al mundo. Es decir, todo el mundo va a saber que nos han puesto una multa de tráfico, que nos han puesto, que hemos suspendido aprobadas oposiciones, que aparecen cierta información. Sí, eso sí, afortunadamente lo están sustituyendo, pero aquí depende mucho y siempre suele venir el mismo tema. Si lo que hacemos es, por ejemplo, tener un nombre más o menos común. Esto marca muchas veces la diferencia. El llamarse, siempre pongo un ejemplo que ha llegado a ser presidente, pero vamos, si llamarse Pedro Sánchez no es lo mismo que llamarse, por ejemplo, como yo, Roberto Cantín, que al final tenemos un nombre un poquito más específico y es más fácil. Eso es los García, los Sánchez, mi segundo apellido es Sánchez, con lo cual me ayudaría un poquito más, pero si los que tenemos un nombre un poquito más diferente, pues tenemos un poquito más de visibilidad. Puede ser bueno, puede ser malo, y de ahí es un poco cruzar la línea para aprovecharla o que no nos afecte, ¿vale? Con lo cual, eso también pasa, Lili, el tráfico también hace lo mismo. Lo están cambiando, sí que es verdad, pero muchas veces llegas tarde y ya te das cuenta que, por ejemplo, no sé si es el caso de tu madre, pero si ahora tu madre fuera a pedir empleo a una entrevista de trabajo para conducir un autobús urbano, por ejemplo, pues supongo que esto le afectaría, ¿vale? Pero a veces la importancia de ser conscientes de que esta información está saliendo de Internet y tenemos un poco que controlarla para bien o para mal. Muchas veces tenemos la opción de que, incluso si jugáis algún deporte, pues las federaciones publican muchas veces las actas deportivas. A mí me ocurría cuando jugaba fútbol, salían las actas de los partidos y aparecía ahí un montón de información oficial, que es la que aparece con los 2 apellidos. Pero además tenemos una información que viene sobre lo que publicamos. Estamos publicando todo el día cosas, hay gente más activa, hay gente menos activa, hay usuarios que somos más de analizar que de participar activamente y publicamos menos cosillas o más, pero esto va generando una reputación, una identidad digital que tenemos, que nos identifica para alguien que no nos conoce en el caso de buscar trabajo, por ejemplo. Hacer una entrevista y que tengas un montón de información ahí. Y por último, lo que siempre nos olvidamos son las interacciones. Seguro que todos os habéis dado cuenta que en los últimos meses, casi ya más de un año, el propio Facebook ha segmentado las interacciones. Tenemos un rastro que ya no solo le damos a me gusta con el pulgar para arriba, sino que además tenemos me asombra, me enfada, me divierte, con lo cual estamos segmentando nuestras publicaciones y todo esto va a conformar un montón de información que estamos dejando por ahí. Seguro que a nadie le sorprende ya si digo que este tipo de interacciones, que muchas veces no controlamos, estamos marcando la publicidad que nos va a venir horas después. Todo esto lo hemos sufrido seguramente, ¿verdad? Y hemos tenido esta percepción de, parece que me han escuchado, ¿a alguien le ha pasado ya? ¿Lo habéis comentado seguro alguna vez? Parece que el móvil me escucha y me ofrece una publicidad demasiado segmentada de algo que yo no he buscado en Google. Sin embargo, parece que me escucha o parece que alguien les dice lo que yo necesito, y si estoy buscando viajes me persigue un poquito el anuncio de Booking. Si estoy mirando en Amazon mesas, aparecen mesas por todas mis redes sociales. ¿Vale? Si los Booking, Amazon, la hostelería son todos los que sufrimos los primeros en hostelería por la cercanía con el usuario, y restaurantes, hoteles y demás es algo exagerado. Eso es, entonces es como, ya sabéis, y si no sabéis os comento que Facebook ha comprado Instagram y WhatsApp en los últimos 5 años y tiene un montón de información para aprovechar esta segmentación. Eso es también, Daniel, lo que hacen es monitorizar un poquito nuestros procesos de compra. Eso lo hace mucho Amazon, que nos manda ya mails y un montón de anuncios por todo tipo de plataformas, pero a veces sí que nos llama la atención que algunas de las aplicaciones ya nos piden permiso para acceder al micrófono, y nos encontramos a veces pues, en noticias como la de la Liga de Fútbol, que su aplicación tenía acceso a nuestro micrófono para comprobar si los bares donde veíamos el fútbol tienen acceso a Movistar o están aprovechando licencias piratas para ver la televisión. Entonces, todo esto se va convirtiendo un poco en un caos,
porque al final somos multidispositivo. Tenemos un montón de dispositivos alrededor capaces de emitir información hacia nosotros y cogerla de nosotros. Seguramente tenéis todos alrededor un portátil, un ordenador donde estáis viendo esto, tendremos un móvil aquí, un reloj, una pulsera, seguramente quizás un micrófono de estos que ahora venden en Amazon un montón. Nadie se preocupa de eso y todos nos compramos el Alexa este famoso para que le digamos lo que queremos y nos lo traiga. Es un montón de dispositivos. Tenemos internet en la televisión, en las neveras, ya para hacer la lista de la compra. Entonces, ya nos dicen que pasamos un 90% mirando pantallas y eso es 4 horas y media de 4 horas y media de media estamos delante de pantallas de algún tipo. Yo también creo que nos quedamos cortos, o sea, porque solo con el móvil, si utilizáis iPhone, Mac o Android, veréis que se ha puesto de modo últimamente la última actualización una parte de tiempo de uso en la cual nos está diciendo, si no lo tenéis, buscar en ajustes y ya veréis cómo descubrís cuánto tiempo pasamos tanto en redes sociales, cuántos WhatsApps enviamos, que es algo que casi asusta. Entonces, al final, yo también creo que me están haciendo una foto. No puedo callarme. Con lo cual, 15 horas, puede ser, 15 horas más o menos, los que trabajamos ya delante de un ordenador, imaginaos, que tenemos con varias pantallas y demás. Yo tengo una delante, tengo otra detrás, que seguramente la veréis. Entonces, tenemos una media bastante larga. Estás todo el tiempo, 24 horas diarias. No me sorprende, o sea, no me asusta incluso, todo lo contrario. Entonces, el dato oficial es ese, pero es verdad que ya el tema del periódico, de la radio, además, también nos acompaña, pero le damos muy poca importancia. Entonces, tenemos ya no solo una capacidad de absorber información inusitada por un montón de dispositivos, tenemos las pulseras que nos miden el sueño, tenemos un montón de cosas cogiendo información. ¿Vale? Ahora estaba viendo que la máquina de café para sacar el botín de agua lo he hecho desde una aplicación que también está guardando cuando yo he bebido agua, en este caso. Y ahora tenemos un montón de gente y de dispositivos también cogiendo información, con lo cual más o menos lo que pasa y lo que pasaba antes, lo que somos un poquito más mayores lo entenderemos, éramos capaces de mantener un perfil. Sí, en principio a veces asusta un poco, por eso tenemos que tener no un poco de cuidado, sino entender un poquito cómo gestionar todo esto, porque sí que es verdad que pasamos a veces líneas sin querer o nos hacen pasar líneas sin querer que tenemos que controlar un poquito. Entonces, no hace mucho, los que seamos un poquito más mayores quizás, pues era muy posible tener un perfil en Internet específico para algunas cosas y en la vida real otro. Tenemos un nick tipo Neo de Matrix o algo por el estilo. Todos teníamos a veces una cuenta de Hotmail que aún se usa, no quiero preguntar, pero seguro que teníamos un Messenger y cosas de este tipo, pero esto se está cruzando. Cada vez es más difícil mantener separadas las dos vidas, con lo cual tenemos nuestros dispositivos no solo cruzados con un mail que podamos tener del nombre que queramos, sino que además vincula nuestra vida, nombres y apellidos. Sí, nosotros damos muchas charlas de este tipo en colegios y yo, por ejemplo, insisto muchas veces en no darlas solo a los niños, sino también darlas a los padres, ¿vale? Porque al final eso es que el mercado va por ahí, la sociedad va por ahí, pero tenemos un poco que empezar a controlar. Sí, Messenger, en algún caso lo echamos un poco de menos todos, Daniel, eso es así. Eso es, solo una hora diaria, eso está bien, es fácil de controlar. A veces... Sí, a veces, ¿qué es eso? Se dice que el eslabón más débil de la cadena es el humano en la parte de la tecnología. La tecnología está bien puesta y después estamos nosotros para usarla y a veces la liamos nosotros directamente. Entonces, claro, al final con programación y ahí nos toca hacer un poco esta transformación digital famosa que vamos todos así como locos, laboralmente, profesionalmente e incluso personalmente. Twenty, si os acordáis de Twenty, maravilloso Twenty, digo maravilloso porque para los que trabajamos en reputación, Twenty era en realidad una red social privada, si os acordáis cómo se usaba, solo podías entrar por invitación de un usuario de ahí, entonces era realmente privada, nuestras fotos solo las veía quien nosotros queríamos que las vieran. Otra cosa es que luego ya entrara a Telefónica, empezara a soltar ahí billetes y la convirtiera finalmente en una operadora telefónica. ¿Vale? Entonces, se perdieron esa parte, yo sí me acuerdo mucho además, porque lo comento bastante, porque es una red social que de verdad era privada, no posicionaba en Google, estaba cerrada y aunque luego es verdad que añadíamos a todo el mundo, cuando nos pedían nuestras amistades, nos pedían entrar,
no teníamos muchas veces miramiento y ahí está el eslabón débil, pero sí que era realmente privada. Entonces ahora se está convirtiendo muy complicado separar lo que hacemos en redes porque es el propio dispositivo el que ya nos pide una cuenta, ¿no? Compramos una Smart TV con acceso a YouTube y tenemos que poner nuestra cuenta de Gmail, tenemos que poner la cuenta en el móvil y acaba cruzando todo. Lo que vemos en el móvil acaba viéndose en la tele y tenemos como una vinculación completa. Y tenía mucha publicidad, efectivamente, Daniel, vivían de eso hasta que llegó Telefónica y compró. En realidad no nos acordamos tanto como somos capaces ahora de vislumbrar la publicidad de Facebook, pero Twenty tenía mucha publicidad. Eso sí, de hecho, sobre todo de Instagram yo creo, porque era el sitio donde empezamos a huir algunos de Facebook y ahora se ha convertido en algo parecido y lo han comprado, pero sí que hizo un muy buen avance tecnológico aquí en España, porque ya existía Facebook entonces, pero Twenty fue como lo que empezamos probando todos, aunque luego ibas a la grande, y tenemos esa percepción a veces de que nos vamos yendo a las redes sociales donde no están nuestros padres, ¿vale? Esto pasa así, la gente más joven lo entenderá. Estábamos todos en Facebook, nos íbamos todos a Twenty, cuando los padres se van dando perfiles, se van haciendo dando de alta en ciertas redes, pues los hijos huyen de alguna manera, ¿vale? Por eso ahora está todo el mundo en Instagram, porque todavía quizás algunos padres no estamos llegando a Instagram, y cuando lleguen pues habrá otra. Siempre estamos constantemente cambiando y por eso a veces la dificultad de controlar estas partes y estas cosas que ocurren. Siempre pongo algún ejemplo para entender estas cosas. En este caso pongo un ejemplo de una profesora. Eso ya hemos pasado por Snapchat. Muchos hemos pasado y hemos vuelto de Snapchat, que no acabo teniendo todo el éxito, sobre todo porque lo han copiado todo en Instagram. Si sois usuarios lo entenderéis, todo el tema de las caritas y demás, todo viene de Snapchat. Entonces, pongo algún ejemplo para que entendamos. Lo suelo poner Estados Unidos por si alguien la conoce, no pasa nada. No pasa nada. Esta muchacha pues era profesora de matemáticas que subía fotos a sus redes sociales, sobre todo Instagram y Twitter, con provocados atuendos según el periodista y fumando marihuana, que en ese estado es legal. ¿Qué ocurrió? Pues que en este caso la despidieron. Despiden a esta chica por hacer estas cosas en Internet. Y los padres se ponen un poquito en su contra, ¿vale? Consigue, esto no era legal en ese caso porque no estaba haciendo nada ilegal. Aquí siempre desciende el debate cuando ponemos un ejemplo de este tipo de hasta qué punto nuestra vida es privada y tiene que ver con nuestra vida profesional o no. Y en qué momento hemos trazado la línea de mi vida privada está aquí, pero yo la publico, con lo cual si he leído la letra pequeña y las condiciones de privacidad, pues esa vida deja de ser privada. Y consiguen pues, que me despidan del trabajo. Esta muchacha recurrió en su día y la volvieron a aceptar. La obligaron a volver a trabajar, pero tuvo que dejar el trabajo porque los padres y madres de los niños le hacían la vida imposible. Con lo cual, a veces sí que son ejemplos de este tipo los que ponemos para entender que no siempre el malo, la parte mala de todo esto es la tecnología, sino que a veces la interpretación que hacemos algunos de ella, ¿vale? A veces quizás no estaba haciendo algo tan malo, o sí. Esto depende muchas veces en cada caso, tiene un poco de razón cada una de las partes, pero acaba por afectar que la muchacha se quedó sin trabajo y le costó después encontrar trabajo de profesora, ¿vale? Que es algo bastante curioso. Entonces entramos un poquito en definir ciertas cosillas en las que nos ayudan a entender todo esto. El que inventó la palabra escribió un libro que se llama Sin Canto, de la revista Wired, que es el Go Surfing, que parece que cuando hablamos inglés somos mucho más guays, entonces yo también la clavo aquí. Nada, el Surfing habla un poco de lo que llevamos hablando todo este tiempo, que es el buscar en Internet, en bases de datos y en un montón de sitios, bases de datos de todo tipo, menciones de nuestro propio nombre. Eso es. No quiero poner ningún caso que está ahora muy en boga de reputación y de más relacionado con niños, pero pasa esto. Al final te marca mucho la vida profesional y al final, si estás tan expuesto o expuesta a este tipo de interacciones sociales, pues tienes ese riesgo de que no todo el mundo sepa interpretar lo que tú haces, ya sea para bien o para mal, ¿vale? Porque seguramente esta muchacha, bueno, seguramente no, yo me he informado sobre el caso, no fumaba marihuana delante de los niños, ni iba a clase con esos atuendos provocadores que dice el periodista que ha escrito la noticia. Sin embargo, le afectó a su vida profesional, que es un poco la parte que más nos preocupa en algún caso, por esta falta de control que detectamos a veces y que nos da un poco de, pues esto, de miedo, acojonar, es la palabra que ha puesto alguien por ahí, que no es mía, pero ya son las 7:30, se puede decir estas cosas. Entonces, supongo, si no es el momento de hacerlo, si habéis buscado ya vuestro nombre en Google, porque es lo que más tenemos cerca, pero hay muchas más cosas, ¿vale?
habéis detectado seguramente que el buscador de Facebook funciona regular, no busca también como el de Google, y es que tiene un buscador por interacción, en este caso, que luego hablaremos un poquito de esto. No sé si sabíais, y si no os cuento un secretillo, si conocéis a alguien y tenéis su número de teléfono, sí, de eso hablaremos un poquito luego, más o menos como ejemplo de herramienta para poder enterarnos de cosas. Gracias por el spoiler, Olaya. Justo ha venido ahí. En 3 diapositivas hablamos de eso, yo creo. Sí, encima el volante, que además añade eso. Esto es un poquito, veremos que os contaba un secretillo con el buscador de Facebook, que mucha gente no sabe. Si ponemos un número de teléfono en el buscador de Facebook y esa persona dueña de ese número tiene el perfil cruzado en su móvil con el teléfono activado, nos va a salir su perfil, ¿vale? Estas cosas a veces nos da a comprobar si nosotros hemos aceptado en algún momento esa privacidad de Facebook cuando nos pide el teléfono, el número de teléfono, y lo estamos usando para eso. Pero no vale entrar a hacer spoilers. Pero bueno, luego viene. No es tan diferente de algunas cosillas que están por ahí. Entonces, al final lo que pasa es estas cosas. Tenemos, como lo del teléfono, tenemos alguna información por ahí, por internet, que no somos conscientes seguramente de que ahí estaba. ¿Vale? Como que, ostras, me buscan por el teléfono. Si alguno lo está haciendo ahora, que lo diga en el chat sin que no lo juzgaremos de si tenía el teléfono puesto. Es muy habitual. Yo lo tenía. Lo que pasa es que ahora me lo he quitado por si acaso. Bueno, entonces pasan estas cosas. Hace no tanto, volvemos un poco a que ya nos hacemos mayores y hacemos este tipo de comentarios sobre páginas de anteriores. Ya hemos hablado de Messenger. Hace no tanto, que es que además hablamos de antaño, me parece que es mucho, pero eso en realidad hace 4 años. Teníamos 4 o 5 sitios en Internet en el cual nos teníamos que preocupar por lo que salía. Teníamos nuestro Messenger con sus soniditos típicos, sus estados eternos, con un montón de emoticonos y demás, que ahora ya se llaman emojis, ya no son emoticonos, con esa música que nos dictaba cada vez que nos mandaba un mensaje. Estábamos en Yahoo, en Alta Vista, para los más mayores, y para los menos es el portal que luego se convirtió en Terra, y luego empezamos a tener noticias y demás, el chat de Terra que usamos todos en alguna ocasión y demás, pero ahora pasa esto, tenemos una cantidad de redes sociales, una maraña de aplicaciones que tienen acceso a nuestra información. No sé si conocéis todos los iconos que aparecen ahí en la pantalla. Tenemos Foursquare, tenemos Yelp, tenemos redes sociales para todo, para localización, para generalistas, para LinkedIn, para encontrar trabajo y gestionar nuestros contactos profesionales, que se usa de una manera muy diferente a lo que hacemos con Facebook. Tenemos fuentes como RSS para enterarnos de todo, tenemos YouTube, tenemos Flickr. Ya veis que tenemos, he nombrado así en un momento y hablando rápido por aprovechar este rato lo más que pueda, hablando de 10, 12, 15 herramientas en Internet en las cuales tiene acceso a nuestro nombre y apellido muchas veces y nos ofrece esta parte de exposición a todos estos sitios, con lo cual se convierte en algo más difícil el buscar nuestro nombre. ¿Vale? Por defecto nos fiamos y así aquí, sobre todo en España, para bien o para mal, va a marcar nuestra visibilidad en Internet Google. Todos conocemos Google, todos usamos Google en mayor o menor medida. Nos ha acostumbrado Google muy bien a que prácticamente pongamos lo que pongamos en la ficha, en la caja de texto, nos encuentra lo que le pedimos o algo cercano. Entonces, no sé si habéis probado a hacer la propia búsqueda en Google. ¿Vale? Tenemos una serie de resultados en los cuales tenemos muchas veces que interpretar, y hay un poco el problema a veces de interpretación de cómo está nuestra reputación en Internet. Como primera base, Google. ¿Vale? Tenemos un resultado positivo que se dice que es cuando tenemos el contenido bajo nuestro control. A veces equivocadamente pensamos que el resultado positivo es bueno, pero ahí tenemos esa línea que cruzar, como hablamos de que el que decide si es bueno o malo cuando está bajo nuestro control somos nosotros mismos. Siempre habéis escuchado que el sentido común no es tan común como nos gustaría a todos y no todos tenemos el mismo. Con lo cual, a veces, el interpretar esas fotografías fumando marihuana en el coche como algo problemático cuando eres profesor y demás, cae muchas veces de la mano de quien no somos nosotros, con lo cual el resultado pasa a ser neutro, del cual es información no relevante aparentemente, pero está fuera de nuestro control. Ahí ya vienen cuando nos empezamos a preocupar un poquito por partes como pues, la información de las multas que hemos comentado antes, quizás alguna entrevista en algún periódico que no saca lo que nosotros queríamos, ese tipo de cosas, pero que no podemos quitarla y no podremos eliminarla de la búsqueda, y que nuestro resultado de búsqueda en Internet
sea negativo, para que tengamos esta parte de preocupación que a veces nos lleva un poco a todos a pensar que en qué momento ha podido perjudicarnos alguna información relevante que haya en el propio buscador, ¿vale? Con la idea de poder hacer algo, que veremos un poquito luego una pequeña entrada sobre qué podemos hacer en el caso que nos pase. Alguna vez nos ha pasado más de la cuenta y alguna vez conocemos a alguien que ha tenido algún tipo de consecuencia con este tipo de cosas. O sea como hemos visto antes, un despido por haber utilizado mal este tipo de redes. Puesto un par de ejemplos luego también en personas estadounidenses, pero en realidad en España pasa también mucho. De hecho, nos enteramos muchas veces, la mayoría o muchos de nosotros, porque trasciende a medios tradicionales, trasciende a la televisión, a la radio, a los periódicos, pero por Internet prácticamente hay casos todas las semanas de algún tipo. De hecho, si veis algunos de los telediarios, que a mí me llama mucho la atención, se han convertido en un compendio de noticias de YouTube y de vídeos que consigue un periodista sin moverse de la silla. Yo no digo que sea malo, sino todo lo contrario. Tenemos tanto acceso a la información que a veces lo que sucede es que necesitamos un pequeño filtro, ¿vale? Justo aquí, ya para llegar justo donde habíamos visto, existen herramientas muy sencillas de utilizar que ya el propio Google nos facilita, con lo cual cuando digo que nos facilita hablo de que son gratuitas, ¿vale? No todas las herramientas en Internet son gratuitas, habréis ido probando páginas como el conocidísimo Spotify, el propio Amazon y Amazon Prime y demás, Netflix, que son páginas que tienes que desembolsar una serie de pagos para acceder a un contenido específico, a todo o a una parte, aplicaciones que llamamos freemium, que nos dejan un contenido gratuito y otro de pago, pero en este caso Google nos facilita casi todo de manera gratuita, ¿vale? Luego pensaremos en gratuito en cuanto a dinero, pero ya sabéis que siempre se dice cuando una herramienta de Internet es gratis, el producto eres tú, ¿vale? Esto es algo así muy llamativo que decimos muchas veces y que escuchamos a veces. Lo que sucede, eso es que, por ejemplo, en este caso ya tenemos nuestro perfil de Google, con lo cual lo que facilita, si os metéis un poquito en la parte de Google Alerts, es que nos genera una serie de alertas que cada vez que Google va a indexar una nueva entrada con nuestro nombre, aquí ya añado un poquito para todos el buscar con comillas o sin comillas, busca el término con una concordancia exacta o ampliada, dependiendo aquí, volveríamos un poco a la historia de por qué la facilidad de tener un nombre que sea García, Sánchez o este tipo de nombres o nombres más específicos nos van a facilitar más o menos el encontrarnos, pero si tenemos un nombre más o menos fácil de rastrear, esta herramienta tan simple nos ayuda que cada vez que detecte un resultado nuevo que indexe nuestro nombre nos va a mandar un mail. Con lo cual vamos a tener un mail con esta información, nos va a decir Google, oye, mira a ver Roberto que acaba de aparecer tu nombre en un blog, en una publicación o lo que sea, ¿vale? Con la idea de poder decidir qué va a hacer, qué vamos a hacer con esa publicación, si vamos a tener el derecho o no a quitarla. Y luego veremos un poquito no mucho, que no quiero aburriros con estas cosas, un poquito de legislación a la que nos tenemos que agarrar y están constantemente por la televisión bombardeándonos con esto para ver qué podemos hacer a la hora de quitar esta información que nos puede afectar. El primer parte, como decía antes, el 50% del trabajo en esto, de esta parte, es enterarnos, tener esta información filtrada, interpretarla de una manera coherente y sana y después decidir qué hacemos con ella, ¿vale? Con lo cual nos encontramos en que hemos hablado de Google, hemos hablado de todo lo que aparece ahí, pero existen infinidad de sitios donde nuestra información aparece, ¿vale? Supongo, no sé si conocéis Bing, lo habéis visto en algún caso seguramente, aunque solo sea porque estamos navegando en un ordenador con Windows y lo tiene Internet Explorer o Edge o alguno de este tipo de sistemas como Android que traía Bing también integrado. Lo que hacemos es que en España estamos muy acostumbrados, un porcentaje altísimo de las búsquedas las hacemos en Google, pero hay otro tipo de buscadores que nos ofrecen con diferentes algoritmos diferentes resultados. Con lo cual, si nos preocupa algún tipo de información que aparece en Internet, también seremos capaces de comparar las búsquedas con diferentes buscadores. Yo os muestro en pantalla una pequeña extensión de Google Chrome que nos permite cruzar varios sistemas, en este caso Bing, pero hablamos de Yahoo, hablamos de ciertos buscadores que igual son más desconocidos, como Baidu, como DuckDuckGo, que son más orientales, que están más dedicados de Alibaba y demás, más dedicados a la parte china, japonesa y demás, pero también nuestra información puede salir por ahí, ya que Internet llegamos a todos sitios. Tenemos YouTube, tenemos Facebook, con lo que comentábamos, a veces tenemos
la percepción de que Facebook, el buscador de Facebook no va bien, no encontramos nunca lo que buscamos, y es que Google nos ha acostumbrado muy mal a encontrar todo, y el buscador de Facebook lo que hace es buscar por interacción, ¿vale? Facebook tiene un algoritmo que seguramente todos habréis sufrido, aunque no seamos conscientes muchas veces, de manera que lo que hacemos es, lo que hace es decidir por nosotros qué personas son más relevantes, y nos muestra una serie de publicaciones que a igualdad de importancia es él quien decide. Esto os podéis imaginar que va un poco orientado también con los anuncios y las páginas de fans, en las cuales van a competir por importancia con algo que ellos llaman EdgeRank, que es un algoritmo que decide por nosotros. Oficialmente se dice que podemos, en filosofía se dice que podemos mantener 150 relaciones sociales a la vez, no más, ¿vale? Nuestra mente está preparada para eso. Alguien que sabía mucho esto lo estudió en su día, en la antigua Grecia. Con lo cual, lo que hace Facebook es esto. Empieza a filtrar en sus días los que empezamos a usar Instagram al principio. Recordaréis que veíamos absolutamente todas las fotografías de todos los usuarios que seguíamos, y no hace mucho Facebook ha integrado también este algoritmo en Instagram. Con lo cual estamos viendo un poquito un filtro de los que ellos deciden que nosotros veamos. De esta manera vais viendo que a veces hay perfiles que publican, comentan y demás, pero nosotros no somos conscientes, y sin embargo cuando visitamos sus perfiles en ciertas redes, pues encontramos que están ahí y que sí que siguen publicando. Seguro que esto os ha pasado a alguno de vosotros, y no sé si habéis caído o habéis escuchado este tipo de cosas. Al final deciden por nosotros, con los usuarios que más estamos en Facebook, con los que más nos relacionamos, incluso algo que se ha puesto muy, muy en boga últimamente, con la geolocalización, ¿vale? Seguro que os ha pasado a alguno de vosotros cruzaros con alguna persona en algún centro comercial o algo por el estilo, y que extrañamente Facebook os ofrezca su amistad como sugerencia por casualidad, ¿verdad? A una persona que hacía tiempo que no veías. Pues nuestros móviles tienen la geolocalización muchas veces activada por este tipo de aplicaciones, y la utilizan en favor de que seamos cada vez más sociales, ¿vale? Con lo cual, al final, tenemos un montón de campos, tenemos una identidad digital en la cual antes era un poquito más fácil mantenernos al margen, pero ahora todo se entremezcla. Hay una serie de información que tenemos siempre publicada, y relevante o no, dependiendo de los sitios. Sí, al final tenemos que tirar pues con eso, por el camino en medio, y decir, bueno, pues al final voy a tomar las medidas, pero a lo bestia, con lo cual a veces discernir la línea es complicado, pero pasan estas cosas, de que la geolocalización se activa más veces de la cuenta, el micrófono nos damos cuenta que tenemos por ahí a alguien escuchando que luego lo sirve para perseguirnos con publicidad, y a veces nos perdemos o hacen que nos perdamos este tipo de información, acotando un poco la información a lo bestia, como bien dices, pues sin poner el Facebook, solo que todos tenéis a alguien o conocéis a alguien que pone solo el nombre y el apellido lo pone abreviado, solo la letra, porque al final acabamos por poner solución. Entonces empezamos a tener, me baila esa letra, empezamos a tener ahí una información en Internet, unos contactos de trabajo que podemos tener en LinkedIn, que también se hacen amigos en el Facebook, tenemos familiares, ahora ya hablamos con nuestras madres, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, por todo tipo de redes, por WhatsApp, hay grupos familiares, grupos de trabajo, todo este tipo de cosas, hay amigos, hay ocio, hay un montón de campos en los cuales estamos moviéndonos todo el día ya en la vida offline, pero que ya empiezan a afectar nuestro yo digital, ¿vale? Esta parte que cuando Facebook lanzó esta sección en la que ya todos conocemos, que es amigos en común, lo que hizo fue cruzar absolutamente todo, y cada vez que nosotros hacemos una búsqueda por nombre, ya nos aparece sus amigos en común, si los seguidores que yo sigo en Instagram son seguidores suyos, y acabamos por tener una auténtica red de nuestros contactos entre sí, en la cual es complicado a veces ocultar nada, que no digo que sea bueno ocultarlo, pero al final, como bien dices, pues tenemos que hacer como los informáticos a veces que salen por la tele, que salen con Nokias de los 80, que no tienen banda de localización y a veces funcionan solo por mensajes de texto, ¿vale? Vamos un poco hacia ahí. Entonces pasan cosas como casos de estos, que es muy habitual, una muchacha que pone un comentario sobre su trabajo, no está nada contenta, ofende, incluso se mete con su jefe, que la tiene haciendo mierdas, entre comillas, pero al final no se da cuenta que su jefe es amigo suyo en Facebook. Esto no sé si se ha pasado a alguien, espero que no, o conozcáis a alguien que le haya pasado, pero claro, lo que ocurre es que su amigo en Facebook, que no es amigo de verdad, pero es amigo en Facebook y también cuenta. Lo que sucede es que lee la publicación
y le responde con ciertas joyas y además lo más importante es que acaba por despedirla, ¿vale? En este caso, esta muchacha se queda sin trabajo por una desafortunada publicación en Facebook, en este caso es un poco bestia, para que os acordéis, pero pasan estas cosillas en las cuales hemos perdido un poco a veces el norte y la noción de quién ve y toda la profundidad de nuestras interacciones, con lo cual acaba afectando nuestra reputación a nuestra imagen profesional y depende en qué tipo de entradas estemos, qué tipo de empresa, pues casi siempre afecta a toda la empresa. Sí, no sé si te refieres a Telegram. Telegram es una de ellas que salió un poco para hacer la competencia en cuanto a encriptación, en cuanto a la falta de encriptación de WhatsApp. Telegram es una aplicación de mensajería que está encriptada y es mucho más segura, pero lo mismo, se dice que WhatsApp es de los estadounidenses y Telegram es de los rusos. O sea que hay varias de esas. Hace poco salió Vero, no sé si es esa, se utiliza una V así, una aplicación que se llamaba Vero, que basaba tus tipos de amistad en la función de intimidad que tenías con ellos, en lo que le dejabas ver. Entonces, lo que pasaba es que era tan difícil de controlar que acabamos por volver a las generalistas, ¿vale? Hay un poco culpa, acceso, ventajas o problemas de este tipo de redes que son más difíciles de controlar, pero sí que es aconsejable muchas veces este tipo de cosas. Sobre todo si hablamos de políticos, que hemos cruzado la línea antes de tiempo, pero si hablamos de políticos, en España, cuando hablamos de reputación en empresas, no podemos mencionar prácticamente ni fútbol, ni política, ni religión, ¿vale? Que la religión es un poco más igual, ¿verdad? Pero al hablar de política y fútbol ya sabéis todos cómo somos. Tenemos una parte en un extremo y otra en otra y es difícil reconciliarlos, con lo cual como empresa solemos tener un riesgo alto en posicionarnos en favor o en contra, ¿vale? Signal, sí, me suena, pero es verdad que tenía algo parecido. No podía darse de alta cualquiera y cuando lo conseguías era realmente complicada de manejar. Por eso al final muchas de las mejores redes que hemos conocido han dejado de funcionar, como la famosa Google Plus, que ya desaparece, en la cual estamos todos, aunque no queráis que tengáis cuentas de Gmail, estamos teniendo un perfil en Google Plus, funcionaba muy bien y tenía la parte de privacidad y demás bien cogida por Google, ¿vale? Pero bien cogida, pero como no había nadie, pues al final se trata de minorías que la utilizan, en este caso como los políticos, que la seguirán utilizando por lo que dices, que eso está bien, aunque a veces nos oculten demasiadas cosas. Entonces, acaba afectando nuestra imagen profesional, ya seamos freelance o trabajemos por cuenta ajena, pues acaba afectando a la empresa, ¿vale? Aquí siempre suelo poner, por ejemplo, pues si tenemos de ejemplo a Florentino Pérez, por ejemplo, del Madrid, acaba afectando a su empresa si el señor hace algo, aunque solo sea su imagen personal, ¿vale? Puede ser, sí, puede ser, pues fíjate el cambio que ha dado, que esto suele ser muy habitual, que estamos acostumbrados a utilizar una herramienta que una empresa más grande acaba comprando y acabamos viendo, como voy mencionando durante toda esta sesión, pues que Facebook es dueño de la mitad de nuestra privacidad y Google de la otra mitad, muchas veces. Yo os digo que la sesión no es con idea de asustar a nadie, sino de que tengamos conciencia de estas cosillas. Que al final todo se convierte en una red social, aparece un botón de seguir, en Spotify estamos publicando lo que escuchamos, en YouTube estamos publicando los vídeos que nos gustan, estamos constantemente gestionando esta parte de actividad y tenemos a veces un... Sí, esto es así, como usuarios no tenemos derecho a seleccionar, sin embargo tenemos derecho a dejar de utilizar o no. La compra más cara que se hizo por usuario de una plataforma de internet fue YouTube. Todos usamos YouTube en mayor o menor medida. Google la compró a un precio de $340, si no recuerdo mal, $340 por usuario, ¿vale? No era YouTube de Google y ahora sí. Entonces acaba, a veces, dependiendo como todo, como este tipo de herramientas acaban por actualizar su condición de privacidad y evitar que seamos nosotros los que controlemos. Sí, más o menos, Darth Vader siempre está detrás. Mercadona solo un poco. Había un ejemplo de Mercadona que lo he quitado por si acaso. Había un ejemplo de Mercadona y su control sobre redes sociales de empleados y demás. Y al final acabamos viendo como esa imagen que hemos visto todos en algún momento, en el cual 7 grupos empresariales controlan la mayor parte de las marcas que conocemos. Están en manos de 7 grupos empresariales. PDG, Nestlé, este tipo de cosas. Entonces acabamos viendo que nuestro control de la privacidad, como bien hacía el señor Truman, se escapa un poquito de nuestras manos. Todos conocemos a alguien que tiene lo que llamamos el síndrome del show de Truman, que parece que vive en un reality, ¿verdad? Gente que está constantemente compartiendo con el resto del mundo todo
todo lo que hace. Esto gracias además a que Stories de Instagram copiara mucho a Snapchat y lo introdujera dentro de Facebook y en los estados de WhatsApp. Estamos descubriendo que nos enteramos fácilmente de lo que hace o deja de hacer alguien y además lo hace conscientemente y voluntariamente. Con lo cual ya no tenemos que echarle la culpa a las herramientas, sino que somos nosotros los que estamos constantemente publicando lo que hacemos. Seguro que todos conocéis a alguien, ¿verdad?, que está publicando stories en Instagram constantemente, o en Twitter no hace tanto, o en Facebook y en los nuevos estados de WhatsApp, que muchas veces hemos cambiado, no sé si lo conocéis desde este paso, hemos cambiado de tener un estado visual de una frase a tener un montón de imágenes y de vídeos que constantemente podemos renovando y que tienen una duración de 24 horas. Con lo cual aquí empezamos a hablar de que tiene un riesgo bastante alto en cuanto a lo que puede afectar a la imagen de una empresa, sobre todo quejas negativas y comentarios sobre el estado de un producto o servicio, pero estamos sufriendo a veces el resto de lo que son este tipo de perfiles que están compartiendo constantemente todo. Eso ganamos muchas veces porque tenemos familiares que quizás nos enteramos más de su vida por el tema de redes sociales que por el tema de visitas o hacer llamadas personales, ¿vale? Que esto seguro que todos sabéis a qué me refiero. Eso es, ahí están las capturas de WhatsApp. Instagram amenazó en su día, no sé si lo sabéis, amenazó con que iba a avisar cuando capturamos o se captura sin mirar a nadie, capturamos algún stories de Instagram, dijeron que iban a poner una acción que iba a avisar al usuario de quién le había capturado. Esto estuvo como bulo varios días en la red, las famosas fake news, con las noticias falsas, y al final no fue verdad. Pero era una sospecha, sobre todo con los pantallazos de WhatsApp y demás, que en función de cómo y para qué lo hagamos, luego veremos que no es del todo legal el hacer pantallazos y enseñarlo a otra persona por el tema de ley de protección de datos, intimidad y todo esto, ¿vale? Sí, además, esto que sufrimos todos hace unos meses, el 25 de mayo de 2018, cuando nos llegaron a mandar miles de mails con las notificaciones electrónicas sin permiso específico, ¿vale? Sí, no es mala idea el avisar, pero claro, entonces, Jessica, la gente dejaría de hacerlo, ya sabéis cómo, buscaríamos otra solución. Ya teníamos gente que estaba pensando, pues no pasa nada, lo que haré será una foto con otro móvil. Y ya al final debieron decir, bueno, vamos a dejar de investigar tanto para que el humano luego encuentre la solución. Todo esto, la última fake news, que no se sabe si es mentira o verdad, ha salido, si no lo conocéis, es que van a integrar WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram Direct como una única plataforma de mensajería. Con lo cual, un poco lo contrario que comentaba antes Daniel sobre las aplicaciones de mensajería con privacidad. Imaginaos que aquí sea todo lo contrario. ¿Vale? Entonces, son el mismo dueño, son todas del grupo Facebook, del señor Zuckerberg. Entonces, ¿para qué voy a tener 3 aplicaciones de mensajería si puedo juntarlas las 3? Entonces, yo creo que es un rumor, no hay nada oficial. Seguramente cuando sea oficial nos enteraremos si será tarde, porque ya lo tendremos hecho y no podemos decidir, como os comentaba antes, pero está por ahí por el aire, ¿vale? Algo parecido. Entonces, dependerá de que les salga más o menos rentable mantener estas 3 aplicaciones de mensajería juntas o separadas. Entonces, al final, ocurren con pantallas como esta, que espero que todos conozcáis por lo menos un poco, que es la pantalla, en este caso la de Facebook, la pantalla de Facebook en la cual podemos revisar constantemente las condiciones de uso y de privacidad de las plataformas y aplicaciones que utilizamos. Sucede que esto no lo hacemos muy a menudo, tenemos prisa siempre en este mundo, en esta sociedad, tenemos prisa por ver lo que hay detrás de algo, siempre nos ponen un cartel. Seguramente habéis leído alguna vez el cartel de las cookies, de lo que pone cuando entráis en un navegador, en una nueva web, o nos molestamos en cerrarlo y ya está. Ya puede poner ahí que automáticamente nos van a quitar 50 euros del banco, que aceptarnos igual. ¿Vale? Pasa esto con nuestra generación de evitar carteles y lo que se llama ceguera de banners, que esto tiene un nombre y es oficial, es que hemos generado una ceguera de banners en los cuales lo que... Creo que sí, Adrián, creo que sí. Creo que subían el vídeo completo por ahí. Seguro que por algún sitio subirán y el documento, de todas formas, lo dejaremos por ahí para que lo podáis ver. ¿Vale? Gracias a ti, Adrián. A disfrutar, que al final ya son las 8. Ya nos queda un poco ya las conclusiones y lo más importante. Entonces, a veces pasamos de que ese tipo de condiciones las leemos un poquito al principio, pero en el proceso de nuestro día a día nos ha salido una notificación en Facebook, quizás, hablando de él, en el cual tienen acceso a un cambio de políticas de privacidad que aceptamos sin ningún tipo de miramiento. Muchas veces, si os dais una vuelta por aquí, decidimos simplemente que aplicaciones como juegos, como Candy Crush, como la famosa granja de entonces,
y demás tengan acceso a nuestros perfiles, sean capaces de publicar en nuestro nombre y nos encontramos muchas veces con que nuestros amigos de Facebook están publicando un anuncio de Ray-Ban. ¿Habéis visto todos el anuncio de Ray-Ban? Un anuncio que todo el mundo publica que se compra Ray-Ban o no sé lo que dice exactamente, pero que por alguna razón pues nuestros amigos en Facebook han hecho algo con sus perfiles y le han dado permiso, gracias al tema de aplicaciones, permiso a publicar en su nombre y vemos que venden Ray-Ban o que dicen que te ofrecen la Ray-Ban con un 99 de descuento o algo así. Entonces pasan estas cosillas por no perder 2 minutos de leer las condiciones de uso de las plataformas. Y a veces pasamos a otra herramienta que no sé si conocíais. Seguramente a algunos habrá pasado que sin quererlo seáis Google Guides, guías, que se dice. En un momento dado, ¿os ha pasado alguna vez que salgáis de un restaurante y os ponga acabas de cenar aquí, ¿quieres dejar una reseña? No sé si os ha pasado alguna vez. En algún momento de nuestra vida, Google nos ha preguntado si queremos ser guía, si queremos participar activamente de las reseñas de Google y le hemos dicho que sí. Desde ese momento, Google, sobre todo en los móviles Android, está haciendo un seguimiento de dónde estamos y qué hacemos cuando estamos más de cierto tiempo en algún sitio y nos pregunta y nos dice, habéis estado aquí, qué tal ha ido la compra, qué tal ha ido este servicio y demás. Eso es, sí. Luego buscamos en búsquedas de mapas y vemos que pone afluencia de gente y hay unos picos así que dice el horario cuando más gente hay y demás y muchas veces la mayoría de ellas no se equivoca. Eso es, efectivamente, es justo lo que estoy mostrando, Daniel. Google My Activity, mi actividad en Google, directamente lo que sucede es que nos guarda, si no le hemos dicho que no, se puede gestionar, ¿eh? Si entras en esa dirección se puede gestionar, pero si no hemos dicho que no, pues está guardando toda la información, búsquedas en YouTube, sitios a los que hemos visitado, como bien dice Daniel, y recopila todos los que hacemos y de vez en cuando incluso nos manda un mail de resumen, ¿verdad? Que supongo que es a lo que te refieres, con has estado aquí, has hecho tantas reseñas, tus fotos las ve tanta gente, este tipo de cosas. Entonces, esto, la ventaja y la parte buena, que a veces parece que estamos solo viendo la parte negativa desde la reputación, lo que ocurre es que tenemos un control más serio de lo que parece, con lo cual, conociendo un poquito cómo funciona cada red, podemos tener un conocimiento básico de la profundidad de nuestras interacciones, dónde llega los me gustas que hago, dónde llega esa notificación que pone que estoy jugando a Candy Crush y quiero que me pases una vida, ese tipo de cosas. O estoy jugando a Fortnite y estoy publicando en Facebook todo lo que hago, ¿vale? Ese tipo de cosas que tenemos que ir conociendo. Entonces, al final pasa... Eso es, y además de verdad, al final te das cuenta de la coherencia de algunas personas o de la falta de coherencia de otras, dependiendo del día y si es de día o de noche, muchas veces que también suma. Entonces, a veces, el no perder 2 minutos leyendo esas pequeñas reseñas o esas pequeñas condiciones de privacidad, pues nos abre demasiada información que estamos brindando de nuestro propio interés. Y aquí viene cuando ya nos metemos en otro tipo de guerras, y es cuando la privacidad que nosotros creemos tener controlada, la intimidad, está en manos de ciertas personas que no somos nosotros. Aquí viene nuestra preocupación por el etiquetado de fotos, quién puede etiquetarme, quién no, quién ve esas etiquetas cuando mi amigo que ha estado conmigo me etiqueta, o si soy capaz de eliminarla y además denunciar esa foto para que no esté en la red que yo estoy usando. ¿Vale? Aquí donde acaba la privacidad de uno empieza la del siguiente y realmente pues tenemos una cámara de vídeo constantemente en la mano, sin ningún tipo de esfuerzo, podemos hacer fotografías, grabar vídeos y evitar muchas veces que nosotros aparezcamos en algún sitio sin tener un consentimiento o sin directamente querer, pues es bastante complicado. Por eso tenemos activada en Facebook seguramente, aunque ya se utiliza en Twitter, en Instagram y en la mayor parte de redes el etiquetado, tenemos activada una función de gestión de reconocimiento facial que nos avisa incluso si cree que estamos por ahí. No sé si lo tenéis activa. En el control de privacidad se puede activar en el etiquetado para que nos avise, incluso sin habernos etiquetado, el que sospeche que aparecemos ahí. Esto suele ser bastante útil, menos en el caso de los gemelos, ¿vale? Que he tenido un caso últimamente bastante curioso, que al final lo han tenido que desactivar porque se vuelven locas cada vez que les utilizan el reconocimiento facial para hacerte una sugerencia, a ver si eres tú o no, y claro, están constantemente saliendo la cara de una y de la otra. Entre ellas se diferencian, pero al resto del mundo, incluido Facebook, no, con lo cual tienen un problema bastante curioso.
Es gracioso, pero podría ser problemático incluso. Entonces, si navegas por ahí, Daniel, verás que hay una parte de... Yo en mi caso lo he tenido, no es que tenga una cara común, que suena fatal esto, pero lo he desactivado porque sí que es verdad que a veces te llegan demasiadas notificaciones y la mitad o sea, son falsas. Entonces, puedes creo que especificar incluso un poco el radio de acción por donde te mueves para evitar que te estén volcando. Entonces, luego ya, aunque esta parte ya es interesante, ya es la parte de perogrullo, no es interesante facilitar datos personales, ¿vale? Conocemos muchos perfiles que están facilitando datos de geolocalización. Eso es, sí, al final no ha cambiado todo tanto, sino que lo que pasa es que ha cambiado la tecnología y está siendo todo mucho más inmediato. Eso es, al final, es que tenemos una exposición a veces demasiado obvia. Entonces, al final lo que sucede es esto que aparece siempre en los telediarios antes de verano. No hace falta que informemos cuándo nos vamos de vacaciones, cuándo volvemos, cuándo está nuestra casa vacía. No solo por eso, sino porque estamos facilitando demasiada información. Para esto siempre cuento un caso, y es el caso de Pablo Vázquez, que no sé si alguien lo habrá conocido. Pablo Vázquez es un caso muy bestia que así nos acordamos. De estas cosillas, Pablo Vázquez tiene la costumbre de ser muy activa en redes sociales, muy activa en Twitter sobre todo, publicando muchas cosas, y llegó un día en el que la muchacha tuvo un accidente de coche y no se le ocurrió otra cosa que publicar la fotografía del parte del seguro en el cual aparecía su teléfono, su número de teléfono móvil. Seguramente la mayor parte de nosotros no vamos a llamarla y a mandarle mensajes, pero se me ha montado esa imagen. No todos tenemos el mismo sentido común que ya hemos comentado antes, entonces llega un punto en el cual un montón de gente, como veis, empieza a mandarle mensajes, empieza a hacerle llamadas. Entonces, tiene este pequeño desliz en redes sociales y lo sufre en su vida personal. ¿Qué es lo que ocurre? La muchacha, para evitar problemas de este tipo, lo que hace es empezar a publicar pantallazos de su teléfono con los números que han facilitado, que han comunicado con ella. ¿Vale? No sé si estáis un poquito puestos sobre estas cosas, os cuento. Lo que hace en este momento de publicar fotografías con números de teléfono es incumplir la ley y hacer un delito. ¿Vale? Al final, la que es denunciada es ella y no los que la molestaron, sino que es denunciada ella por facilitar datos personales sin consentimiento previo y acaba metiéndose en un lío. ¿Vale? En ese momento, la chica tenía ya tenía 280.000 seguidores. Entonces, imaginaos que en ese rango tan grande de personas, pues hay un porcentaje de usuarios que pensaron que era buena idea escribirle, igual que ella pensó que era una buena idea publicar las fotografías. Al final tuve que llegar a un acuerdo con algunos usuarios y además, no contenta con esto, la guinda del pastel es que cuando se cambió de teléfono, porque obviamente se cambió de teléfono, en el contestador del viejo puso el teléfono nuevo, que ya era como, bueno, me he cambiado de teléfono, mi nuevo número es... Con lo cual tuvo que cambiarse 2 veces de teléfono. ¿Vale? Es bastante curioso, es un caso que cuento muchas veces, aunque hace tiempo ya, pero así no se nos olvida, porque es algo que puede pasar, es algo bastante curioso. Entonces, muchas veces cuento el ejemplo de personas que es muy habitual ya, que geolocalizan sus fotografías de Instagram en su casa, poniendo frases del tipo hogar, dulce hogar, pequeño paraíso, cosas de este tipo, y que están facilitando a un clic que todo el mundo sepa dónde vive. Por eso, aunque sea un poco de perogrullo, sea obvio, el no facilitar ciertos datos personales, sí que tenemos ciertos riesgos derivados de hacer estas cosas. Aparece un montón de información pública sobre nuestra actividad, nuestra persona, a veces bajo nuestro control y a veces no. Perdemos el control de la privacidad de nuestros datos, con lo cual muchas veces caemos en una suplantación de identidad. Es muy, muy habitual, aunque suene un poco y asuste un poco, encontrarnos con alguien que nos ha contado que ha visto su foto en cualquier tipo de red de dating, de este tipo de redes que utilizamos, Badoo, Tinder, Mythic, ese tipo de redes que se utilizan para encontrar pareja y demás, que han cogido tu fotografía de Facebook, tu nombre, apellido o otro nombre y está por ahí con otro perfil, que no somos nosotros, con lo cual estamos recibiendo ataques a nuestra imagen que parece que con lo que hemos visto hasta ahora es difícil de controlar, ya que cualquiera en este caso es capaz de coger una foto y hacer un perfil en otra red. Pero no estamos solos para esto, ¿vale? Hay cierto momento en el cual hay cierta legislación en Internet que nos va a ayudar a esto. No todo es legal, ¿vale? Entonces aquí mi idea es, he asustado un montón, ahora es un poco
volver un poco a ver que el control está en nuestras manos y somos capaces de discernir la visibilidad que tenemos en Internet, aunque sí que es verdad que a veces esta sobreinformación asusta cuando es de nosotros mismos. Entonces hay un par de leyes en las cuales nos basamos, aunque las leyes son de hace mucho, mucho tiempo. Esto nos indica que no solo ha cambiado la comunicación, sino que además la ley se ha ido adaptando, a veces más despacio de lo que nos gustaría. Seguro que habéis visto lo mismo, alguna publicación en medios tradicionales que así lo dice, en televisión y demás, pero pues nos basamos mucho en la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, que es con la que todos recibimos esa última actualización del 25 de mayo, un montón de mails prometiéndonos que nos iban a hacer más spam y nos iban a mandar notificaciones electrónicas de carácter comercial sin consentimiento explícito. No sé si pensáis que funciona o no, a mí me siguen llegando, ¿vale? Yo tenía en mi ingenuidad de persona buena, tenía un poco de esperanza que iba a servir, no ha servido de mucho, como bien dices, Olayo, no ha servido casi de nada, pero en su día a algunos de nosotros nos dio bastante trabajo y bastantes quebraderos de cabeza 2-3 semanas antes, 2-3 semanas después, porque esto funciona así en esta sociedad. Entonces nos basamos mucho en estas dos leyes, en la ley de protección de datos, en la que nos hacen firmar muchas cosas. Sí, bueno, a nosotros nos tocó más, ya os digo, el haberlo preparado justo a tiempo el día antes, que esto es muy de España. En plan, pues si la ley entra mañana, vamos a cumplirla el día de antes. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a cumplirla meses antes? Y ya veis que la ley oficial es del 99 de protección de datos y estamos incumpliendo muchas partes. Y ahora ya parece que cuando vamos a algún sitio y nos piden algún dato nos hacen firmar, por lo menos, y demás. Aunque también es verdad que en ciertas plataformas, si no firmas, no tienes acceso a ciertas ventajas que te dan, con lo cual es una manera un poco de coaccionar que también está integrada en este tipo de leyes. Y en la que nos movemos después es un poco la ley de derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, ¿vale? Que esto nos agarramos si tuviéramos, por ejemplo, que hemos recibido en algún momento algún tipo de acoso por redes sociales, por Twitter, por Instagram, por donde lo queráis, por mensajes, por llamadas, y nos agarraríamos a este tipo de leyes para empezar cualquier tipo de acto de justicia para evitar estas cosillas, ¿vale? Que no estamos del todo lejos de que se cumplan estas cosas. Además, luego, como usuarios, tenemos un derecho a la información y a la libertad de expresión que a veces no se cumple del todo y encontramos muchas veces con casos de la televisión que han metido en la cárcel a alguna persona por tuitear ciertas cosas y demás, en el que pensamos que la justicia es la que tiene que discernir la línea en la cual hablamos de ofensa, de derecho a la información y de libertad de expresión, o nos pasamos a otra parte con las leyes de protección de datos o de derecho a la intimidad, ¿vale? Eso es un riesgo que vamos despacio, pero vamos más rápido de lo que parece en la televisión. Y gracias a cosas que pasan en los últimos años, pues aparece la ley de derecho al olvido, ¿vale? Una ley que no nace en España, pero sí que la tenemos, que nace en Bruselas, a raíz de un señor murciano. No sé si conocéis este caso, creo que alguno sí que lo conocerá por ahí, ¿vale? Sobre el señor Mario Costeja, que se hizo famoso porque fue la primera persona que fue capaz de ganar un juicio a Google de manera personal. Este señor tenía una deuda inmobiliaria que aparecía en el resultado del buscador, que aunque ya había resuelto, sin embargo, ya había resuelto, pero Google seguía apareciendo en la búsqueda de su nombre, seguía apareciendo ahí que salía la deuda que tenía inmobiliaria, un embargo. Entonces, el tío se empeñó, fue a Murcia a denunciar a Google, no le hicieron caso, se fue luego a Madrid, no le hicieron caso, recurrió al Supremo, todo el proceso y acabó en Bruselas denunciando a Google, llegando al punto de que pues llegó a ganar, ¿vale? Desde ese momento se sentó un precedente y la Unión Europea obliga a Google a retirar los enlaces con información lesiva en búsquedas personales, ¿vale? Si nosotros tenemos una búsqueda de nuestro nombre y somos capaces de demostrarle a Google que somos nosotros y que nos ofende y que nosotros creemos que no debe estar ahí, Google está obligado a retirarla, ¿vale? Con lo cual ya estamos viendo que aunque asusta todo lo que hemos visto en la parte anterior, pues aquí tenemos una opción de poder actuar en defensa y poder agarrarnos a la ley de alguna manera, pero nos chocamos con la parte privada. Google no deja de ser una empresa privada y en este momento pues dice, oye, me han obligado, la Unión Europea me obliga. Sí, pues el otro día lo estuve mirando, Daniel, y en Europa lleva un contante total de 22.000 millones de euros en multas,
de los cuales solo ha pagado 8.000, ¿vale? Para que te hagas una idea. Con lo cual le sale a cuenta. O sea, al final le sale a cuenta con lo que gana en publicidad si lo comparáis por otra parte. Entonces, en este caso, y aprovechándose de esta parte de monopolio que parece que tiene con nuestros datos y demás, pues Google decide que va a seguir la ley porque la va a cumplir y la cumple, pero el procedimiento que utiliza para eliminar este contenido de información lesiva lo pone él. Porque, bueno, vale, tú me obligas, pero el procedimiento lo pongo yo. Con lo cual, si tenéis una tarde libre y queréis eliminar algo de Google, pues entrar en esta dirección y empezar el proceso. ¿Vale? Si alguien se aburre, es como darse baja de Facebook. Sé que lo he intentado, no es casi imposible, pero es como un videojuego. Tienes que ir pasando pantallas, te piden primero que indiques cuál es el problema que tienes con Google, después te piden que demuestres que eres tú y después te piden que demuestres por qué esa información es lesiva y no es real. Entonces, al final, el problema es que un porcentaje alto de personas se cansan del proceso y al final dicen, oye, pues que esté ahí lo que esté y ya está. Pero que sepáis que existe este proceso y nosotros hemos llegado al final. O sea, se puede llegar al final. No es fácil, pero pues tienes que enviar el DNI por correo ordinario, un DNI compulsado, una copia de un recibo de la luz de tu casa o del teléfono que demuestre quién eres y dónde vives, este tipo de cosas. Entonces, al final llegas al punto de que te eliminan ese contenido. En realidad, lo que hace Google es eliminar es el facilitador, elimina la base de datos donde tiene ese contenido indexado, pero el contenido sigue estando, ¿vale? Las personas que tengan la URL, la dirección completa del dominio, seguirían viéndola. Entonces, con lo cual, vamos un poquito ya a la parte final, ya estamos, espero que un poco más tranquilos cuando hemos hablado de ley y tenemos opciones para poder decidir en función de qué hacemos, si es verdad tenemos algún caso grave de acoso, de bullying, de imágenes inapropiadas nuestras que alguien ha publicado por ahí, cómo actuar y en base a qué leyes nos podemos agarrar si somos personas o si somos empresas. Eso es, sí es algo parecido. Eso, pues al final la ley en la realidad dice que los multaron porque sí los tienen en la base de datos, con lo cual el lío empieza porque su base de datos principal está en Estados Unidos y hay un problema ahí de jurisdicción y demás que es bastante gordo, pero al final tenemos esa percepción, ¿vale? Me los quedo, pero lo que hago es eliminar la primera capa, que al final la mayor parte de gente es la que se queda en la primera capa también. Entonces es un poco, es bastante curioso, pero como son, sí, eligieron bien, no hicieron mal lo que hicieron. Entonces al final, para hacer ya como una moraleja y una conclusión de todo esto, siempre se aconseja una coherencia en los perfiles cuando tenemos que defender nuestra reputación o defender nuestra visibilidad en Internet, evitar los faltas de ortografía, que esto es algo muy habitual. Ya nos estamos acostumbrando a leer casi en un idioma que nos pareció al castellano. Ya no sirven los mensajes que escribíamos antes por ahorrar dinero. Empezábamos a quitar letras, vocales y demás en los mensajes de texto en su día. Ahora da igual, nos cuesta lo mismo, pero seguimos cometiendo los mismos errores y tenemos un montón de usuarios que seguimos todos en muchos sitios que cometen unas faltas de ortografía horribles y acaban por afectarte como profesional. A mí el otro día por Twitter yo lancé hace un par de 6 meses o por ahí. Y, por ejemplo, al final basamos muchas veces en herramientas externas como hacíamos en su día con Word. Me duele, pero lo entiendo lo que has dicho ahí de Facebook. Lo que ocurre es que al final, el otro día contaba, yo publiqué por Twitter que tenía que cambiarme de seguro de coche, que estaba dispuesto a escuchar ofertas por mail, poniendo mi mail, un mail que creé para eso, y de los 15 o 16 mails que me llegaron sobre ofertas sobre el seguro de coche, descarté automáticamente 6 o 7 por faltas de ortografía gravísimas. Por ortografía con H, como bien decís ahí, faltas de ortografía que a mí me hacen pensar si esa persona va a ser capaz de manejar mi seguro del coche sin liarla, que igual luego es un muy buen corredor de seguros, pero solo por las faltas de ortografía tengo esa percepción de que no va a trabajar tan bien como a mí me gustaría. Entonces, al final, evitamos poner contenido inapropiado o duplicado, que era fatal, copiar, pegar, cosas que han dicho otras personas y otorgármelas a mí mismo, o contenido apropiado, que a veces no solo es poner una foto de alguien con poca ropa, sino poner fotos inapropiadas sobre trato de animales, trato de niños y demás. Para esto el algoritmo de Facebook suele ser bastante potente
y ha surgido mucha polémica en estas últimas semanas con la matanza de Nueva Zelanda, que se emitió en directo desde Facebook, en streaming, desde Facebook Direct, y están trabajando mucho en ello. ¿Habéis leído sobre esto? ¿Alguna noticia ha salido por televisión? Que están decidiendo cómo hacerlo para poder controlar toda esa información que estamos publicando en directo, en streaming y sin ningún tipo de control. Por conseguir, al final no es habitual, no pasa esto todos los días, pero sí que pasa este tipo de cosas. Y por último, no mentir, es muy fácil pillar a alguien que miente en Facebook o en Instagram o en redes sociales, pero luego entendemos todos que la vida que todos presumimos tener en redes sociales, todo esto que llamamos postureo, al final tiene poca parte de verdad y nuestro día a día es un poco diferente. Con lo cual, si va a afectarnos a nuestra imagen personal, sobre todo para buscar trabajo o algo por el estilo, lo que hacemos es evitar mentir. Vale, esto es muy fácil de decir, pero ya sabemos cómo somos aquí en este país y cómo hacemos algunas de las cosas. Entonces, al final, pasamos de la línea y con esto acabamos y vemos un poquito la parte que puede que suframos algunos de nosotros, en la parte de los famosos influencers y todo este tipo de perfiles que arrastran un montón de legiones de seguidores, que lo que hacen es utilizar muchas veces esa influencia no solo para, como pone en la Wikipedia, desarrollar la inteligencia afectiva del comportamiento, sino que va orientado justo a todo lo contrario. A veces tenemos... Yo solo un ratillo al día, hola ya. Sobre todo si ya sabes que últimamente por mis redes sociales poco influyo porque no tengo tiempo mucho para publicar. Y lo sufres. Yo creo que alguna cosa sufres y ya sabes a qué me refiero. Pero llegará. ¿Vale? Entonces, al final lo que sucede es que la opinión de algunas personas ya sería cuestión de otra sesión completa de hora y media a debatir si lo merecen o no, porque esto es muy habitual, si merecen o no estas partes. Sí, tenemos esa vida perfecta, esa alimentación sana, esto todo maravilloso, y después pues no siempre es tan fiel a la realidad. Ojalá todos los que estamos aquí y demás tuvieran la vida que desean en Instagram y que mostramos a veces, pero a veces hay claroscuros. No vamos a poner fotos todo el tiempo trabajando, ni con pantallas, ni haciendo nuestro trabajo. Entonces, al final, basamos este seguimiento e influencia en perfiles que no siempre merecen tanto como tienen. Esto es un sentir general, pero al final sí acabamos por consumir los productos que promocionan y demás, y sí que marcan un poquito a veces la opinión de los usuarios. Y esto, pese a lo que pensamos ahora y mucha gente se asusta, no es nuevo. Esto en Internet se lleva con mucha más facilidad e interacción y demás, pero esto no es nuevo. Hace años y años ya la gente se compraba lo que se ponía Isabel Preisler, ya la gente patrocinaba cosas por Johan Cruyff, ya, o sea, esto no es lo que acabamos de inventar ahora, sino que gracias a la tecnología se ha cortado mucho el camino. Las personas más influyentes de cada campo, sea bueno o malo, están más cerca y somos capaces de interactuar con futbolistas, con artistas, con actrices, con todo tipo de perfiles, con cualquier científico y demás, que podamos preguntarle cosas y nos responde, y tenemos una interacción más cercana, ¿vale? Sobre todo por ofrecer una parte positiva, la parte de influencia personal, y no siempre ver la parte negativa que parece que tenemos como muy adentro, sobre todo en este país a verde, que somos un poco envidiosillos, y nos ha llamado precisamente que todo ese postureo de mostrarse happy, como dice Daniel, pues tengamos un poquito de envidia. Entonces, ya por acabar, siempre acabo con una frase que espero que recordéis, y a veces, como resumen, me gusta decir que siempre lo que dice Pedro, lo que Pedro dice de Juan, dice más Pedro que de Juan. ¿Vale? ¿No estáis de acuerdo? Al final a veces somos esclavos de nuestras propias palabras, dicho de otra manera, y lo que hacemos es que no somos conscientes. Sí, al final, sobre todo cuando vislumbramos, ¿verdad, Daniel? Que además ese contenido puesto a propósito tiene un objetivo claro, y es aprovechar nuestra propia información para vendernos algo. ¿Vale? Que esto es algo que también existía antes, que no es algo nuevo, pero sucede habitualmente con mucha más interacción en la parte de Internet, porque está todo mucho más cerca. Entonces ya siempre me gusta pensar todavía que la mejor manera de tener una buena reputación es merecerla. Y con esto llegamos un poquito al final de esta sesión, de la que hemos hablado de un montón de cosas. Hemos visto alguna herramienta que alguien por ahí ya conocía sobre cómo detectar nuestra información en Internet, cómo analizarla, y luego ya viene la siguiente parte, que es interpretarla
y actuar en consecuencia, para bien o para mal, ¿vale? Sí, al final yo quiero pensar que es así y no me faltan casos para pensar que a medio plazo tenemos esto así. Es buena conclusión, así que con esto ya nos despedimos. Ya algunos os habréis ganado la cena seguramente. No era la intención de esto ni por mucho menos asustar ni nada por el estilo, sino que seamos conscientes de todo esto que vamos dejando por Internet, que seamos capaces de controlarlo, de ser los que tomemos las decisiones sobre la información que estamos brindando al mundo, para bien o para mal, para conseguir un empleo, para conseguir aumentar nuestros ingresos, para conseguir un producto más barato en Internet, para conseguir cualquier cosa o información sobre ciertas cosas que está muy a la mano, ¿vale? Con lo cual, quedaros con alguna de las conclusiones. No vayas corriendo a la casa a ver qué es lo que pone en Google y demás. Y nos vemos pronto por muchos sitios. Ya habéis visto al principio que yo soy Roberto Cantini en todas las partes, en Twitter, en Instagram, tengo en todos lados. Así que gracias a vosotros, Lili, por haber venido a escucharme y haber participado en la clase. Daniel, al resto. A ti también, Olaya, por supuesto. Y nos vemos pronto por las redes o por cualquier sitio. Yo estoy en Zaragoza, así que cualquier persona que me quiera invitar a una cerveza, estoy súper dispuesto, incluso Coca-Cola. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Te lo debo, Olaya, lo recuerdo. Cuando tenga más tiempo te lo prometo que lo cumpliré. Chao, gracias por pasarte. Chao.